¿Sentís el aroma? Sí, un aserradero. Un aroma a madera riquísimo entre todos estos árboles. Mirá la sombra que da. Ay, sería mucho pedir que todas las rutas fuesen así, ¿no? Qué hermosa sombra. Que vivan los árboles. Desde kilómetros antes de llegar a Mostardas comenzamos a ver muchos bosques de pinos y aquí ya pudimos entrar a uno donde se puede ver claramente cuál es el objetivo de estas plantaciones, que es la extracción de resina. Este también está lleno. Esta es la comunidad de Taperas, distrito de Tabares, pueblo al que queríamos llegar hoy, pero al pasar por esta localidad muy tranquila y al ver esta iglesia con un patio muy lindo, muy prolijo, dijimos, bueno, podemos preguntar acá para pasar la noche. También es cierto que nos faltaban casi 10 kilómetros a Tabares y el cuerpo ya no daba más. Preguntamos acá a la encargada y rápidamente nos dijo que sí. No es la primera vez que recibe viajeros, según nos dijo. También nos dio la oportunidad de mostrarnos la iglesia por dentro. Nos abrió los baños, nos facilitó todo lo que pudo. Dijo, lamentablemente no tengo duchas, pero aún así le preguntó al hermano que vive muy cerquita de acá con su esposa, que también muy amablemente nos dijo, sí, chicos, pueden pasar a bañarse. Fue algo increíble después de varios días bañarse con agua caliente. Estamos muy relajados, listos para dormir, ya comimos. Y sabiendo que mañana también tenemos un día bastante largo, según la predicción del viento, nos va a pegar de frente como veníamos diciendo. Y va a ser una distancia de más de 110 kilómetros hasta el lugar que queremos llegar mañana. Importante que tenemos un lugar, estamos bañados, muy cómodos, por si llega a llover tenemos una galería, el baño donde aprovechamos a guardar muchas de las cosas para no desparramar y listos para descansar.
La tuya no sé. Ayer lo enchufó la señora de la mañana. Otro día muy tranquilo en la 101, en esta parte del litoral. Ayer lo fue, quizás porque fue año nuevo, pero hoy ya 2 de enero parece que es la tendencia acá. Una ruta muy tranquila, de hecho no se sufre la falta de acostamento, para nada. El destino de hoy son unos 10 kilómetros más allá de Estreito, serían unos 100 aproximadamente. Y San José do Norte es donde se termina esta ruta. De hecho, un poquito más hacia el este es cuando tiene fin esta emblemática ruta brasileña, la 101. Y es ahí en San José do Norte donde tenemos que tomar la balsa que cruza el Río Grande y nos deja en la ciudad de Río Grande. Ya ahí tomamos otra ruta que nos va a dejar en Chuy. El viento a poquito va mudando, va cambiando a lo que habíamos visto en el pronóstico. Ahora es una leve brisa, fresquita, linda, pero después del mediodía, según parece, va a empezar a pegar de frente. Espero que esté equivocado realmente, porque todo lo que tenemos es sur y es un viento muy fuerte. A cruzar los dedos y ojalá lleguemos temprano a Estreito. Desde ayer, en la altura de Bacuparí, comenzamos a transitar en paralelo a la Lagoa dos Patos, la laguna más grande de Sudamérica. Esto si consideramos que el lago de Maracaibo es lago y no laguna, como muchas personas sostienen. Y lo interesante es que si bien hace más de 100 kilómetros venimos en paralelo y tenemos otros tantos por delante, en ningún momento logramos verla, porque la ruta está en algunas partes a 8 kilómetros, a 5, algunos accesos son un poco complicados, y aquí estamos en la parte donde es más estrecha la distancia, pero al final la entrada terminó por ser privada. Aquí estamos apenas a 1 kilómetro. Y también lo que es interesante es que a nuestra izquierda tenemos el mar, pero tampoco lo podemos ver porque van en paralelo la laguna, la ruta y el mar. La Lagoa dos Patos mide casi 300 kilómetros de largo y hasta 60 de ancho y ocupa una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados. Si bien es una laguna de agua dulce, al estar conectada al mar y dependiendo del nivel de agua, tiene zonas salinas, mayormente en su desembocadura. De hecho, la región es propensa a inundaciones, especialmente en épocas de lluvias intensas o cuando coinciden frentes fríos con vientos del sur, los cuales empujan el agua del océano hacia la laguna, elevando su nivel y provocando desbordes. Más allá de que en sus límites se pueden encontrar numerosas especies de patos, su nombre no proviene de ellos, sino de una antigua tribu indígena que habitaba la región conocida como patos. Imagínate si se llega a pinchar la bolsa esa. Chau. Chau todo, no le saca más el pegote a la bici. Vas a ir con el guante hecho una bola de resina, literal. Esto está medio pegote ya.
Quedó pegada la bolsa. Sí, ahí la saco. ¿Tenés la bolsita de basura ahí? Yo ya... Sí. Ahí saco. No, a mí la doy vuelta entonces. Vamos. Ningún supermercado abierto, nada abierto en el pueblo, muy 2 de enero se ve. Lo único es lanchoneta, así que nos vimos forzados a comer cochinia porque no teníamos otra cosa. Me siento muy obligado. Le pusieron mucho relleno, vale la pena. Pero vamos a ver si conseguimos algún supermercado. Yo pensé 2 de enero, el jueves. Pensé a ver algo abierto, pero no. Agua tenemos que conseguir porque está intomable la que tenemos. Eso sí. Necesitamos agua fría porque nos queda. Al disfrutar. Muy bueno. Llegamos a Estreito, pero no al lugar donde tenemos que parar. Estamos a unos 10 kilómetros en aquella dirección. Dirección donde se está tronando todo. Todo alrededor truena, desde acá, todo. 180 todo. No se sabe, pero todavía no está lloviendo, así que no sabemos. No, hay una acá. Sí, pero no es una... Sí, leve. Pero sería muy riesgoso, me parece, meternos para allá. Pero a ver qué acontece.
te conviene, ¿eh? No, Dios, aléjate de ahí. Ay, mira. Sí. Bueno, lo bueno es que llegamos antes de que lo haga la lluvia. Es un misterio si volverá a llover o no, pero seguía tronando a medida que llegamos. Tenemos techo, sí. Una felicidad absoluta. Y a ver acá, que está la florcita para los Bella Flor. Eso. Ay, qué hermoso. Este con yerba mate de Argentina. Es el mate, bueno. Es mate, pero es otra yerba mate. Es otra. Ué, a gente é quente. O Paraguai que frio. O Paraguai, Paraguai frio, não, é. este é quente. Se este é mate, mate. Eu achando que ela ia fazer frio. Paraguai que é frio. Foi o tererê. Tereré, mas nós tomamos também tereré, mas não com ervas, sino com suco. Suco gelado. Se cuida. Mate con yerba. Mate con yerba argentina, pero lavado, mate viajero, porque bueno, Es lo el que mate. se puede cargar. Y cimarrón. El nuestro es una tristeza al lado. Mirá la belleza que es esto. Decoración, todo. Hermoso. Y este sí con la yerba que usan Salió. acá, que es un poquito distinta. Pero bueno, son hermanos. Así, uno y uno. Ah, sí, este tiene otro saborcito. ¿Ustedes le ponen alguna hierba o algo? Sim, chá. Tiene otra presentación, tiene. No, sí, este Todo con suerte que pobrecito. tenemos agua. Pobrecito. Pero tiene yerba argentina. Qué miseria. Hasta la bombilla es impresionante. Entre la Lagoa dos Patos y el Océano Atlántico se extiende un istmo de 250 kilómetros, el cual, en algunos puntos, tiene solo cientos de metros de ancho. Esta barrera natural protege la laguna del mar abierto y forma ecosistemas únicos, como dunas móviles, playas vírgenes y humedales. En dicho istmo se encuentra el Parque Nacional Lagoa dos Patos, un área protegida de 36.700 hectáreas que busca proteger los ecosistemas costeros y las aves migratorias que dependen de ellos. Voltemos, já sabemos. Sim. A gente vai Paraíba. contar se tá aqui, se tá em Porto Alegre, se tá em Pelotas. Envia Porque mensagem. a gente é uns Onde você viajantes está? mais Tá bom. concentrados, né, do que vocês. Tchau, querida. Vou te receber aqui. Muito obrigado. Está sempre disponível aqui para vocês. Muito Amém. obrigado. Amém. Tá Também com vocês. nosotros. Deus ajude e façam
Sempre excelente viagem. Muito Protegidos, obrigada, tá? muito obrigada. Bueno, ahí estamos hablando Estamos igual por hablando WhatsApp. Sim, agora eu tô falando. Muito obrigada, é um prazer enorme, de verdade. Informações, essas ideias novas, essas novidades, né, essas experiências de vocês. del viaje, la gente. Muito bom, eu adoro trocar assim essas informações todas porque é aprendizado, é vida, né? Vamos Conhecer aprender pessoas. de todo. Felicito por su... Eles curtam bastante a travessia da balsa. Ay, sí, ahí vamos a descansar un momento. Eu acho que en São José vamos a comprar algo para almuerzo y vamos a comer en la balsa. Pois é. Así que bueno, de nuevo. Vamos. Muy obrigada. Un placer de verdad. Muy obrigada. Y bueno, ahí estamos hablando. Esperamos verlos de nuevo en algún momento. O aquí, o en Argentina, o en Estrada. Ninguém sabe. Se Deus quiser, a gente não sabe, mas Gracias nuevamente Elsa, Beto, un placer haberlos conocido. Y hoy, con la intención de dejar la península, estamos a unos ahora 20 kilómetros del canal, de tener que tomar la balsa para seguir camino. Creo que no vamos a llegar a la balsa del horario que queríamos, a las 10 de la mañana, porque este viento viene siendo bastante duro de frente. Entonces tenemos igualmente la fortuna de tener una balsa por hora, pero lo más probable es que en São José do Norte tengamos que esperar. Va a venir bien para comer algo, reponer energías, conocer algo del pueblo antes de ir a la balsa y cruzar a Río Grande. Es como si me hubiesen escuchado. Cosas que encontramos en la ruta, lingas nuevas. Están nuevas, varias. Una nomás está dobladita, pero bueno, las Sí. encontramos sin buscar en realidad. Sí, porque hoy cuando estaba acomodando las cosas justo estaba viendo que mis lingas ya no dan para mucho más y le dije a Cruz, voy a tener que comprar nuevas, y Cruz consiguió esta en la ruta. Yo no las vi, la pasé largo. Son chiquitas, pero podemos improvisar una grande con esto. Espectacular. Vamos rápido ahora porque Sí. tenemos que llegar todavía a la balsa. Bueno, ya estamos cerca de la estación hidroviaria. Faltan unos 2-3 kilómetros según los cálculos. Esperemos llegar para tomar la balsa rápido. Detrás mío se encuentra la iglesia de São José, esta iglesia construida entre los años 1830 y 1860 y que es la iglesia matriz de la zona. Aunque antiguamente la iglesia matriz se encontraba en Estreito, que fue el lugar donde se asentaron las parejas que vinieron de las islas Azores para poblar la zona. Pero con el crecimiento de esta población se terminó trasladando hacia aquí, a esta iglesia que está detrás mío y que honra a la imagen de Nossa Señora dos Navegantes. Acá se pueden ver algunas imágenes, particularmente esta que es
la imagen de Nuestra Señora de los Navegantes, la protectora de los navegantes, que fue traída desde Bahí en 1876 y que ahora se encuentra adentro. Y aquí la procesión que se hace en su honor. Qué lindo sería llegar un día de estos y vivir eso. Llegamos a horario para tomar esta balsa, pero la idea inicial era tomarla de las 10 de la mañana, pero no nos salió tan mal porque la de las 10 de la mañana teníamos que pagar 12 reais por bicicleta y la de ahora son 6, pero porque son dos empresas distintas. Lo que me parece raro es que en cuanto a vehículos es prácticamente lo mismo, las bicicletas nada más tienen diferencia, porque la que nos cobra 6 sale 48 para los autos y la que cobra 12 para bicicletas sale 50 el auto, así que bueno, cuestión que salió bastante bien. Salimos ganando. Sí. Viento sur furioso. Estamos yendo para el sur. Que no te lo daba. Hay que aprovechar los 30-40 minutos que dura la navegación.